Sí, la verdad es que el proceso de desarrollo fue bastante largo. Yo empecé primero pues informándome con muchas entrevistas, libros sobre la vida de estas mujeres que habían sido secuestradas por Estado Islámico, y hubo un momento en que necesité conocerlas y saber más de los detalles de su vida. Entonces, en 2016 estuve entrevistándolas en los campamentos de desplazados en Irak, y allí fue donde con todos esos detalles pude crear mucho mejor los personajes, ¿no? Pero a la vez se creó como un vínculo muy importante y un compromiso para contar esa historia, ¿no? Y luego también es verdad que fui descubriendo muchos detalles no solo de estas mujeres, sino también de las madres de los yihadistas que desde países occidentales viajaron para unirse a Estado Islámico, ¿no? Y ahí hay un trabajo de documentación muy importante hecho, y es curioso porque finalmente muchas de las madres que cuentan sus experiencias, ¿no? Ves cómo acaba siendo un patrón, y realmente esto nos sirvió mucho cuando estuvimos trabajando con Nora Navas para el personaje. Digamos que esa idea de tratar las tres historias surgió desde el trabajo de desarrollo bastante inicial, ¿no? Porque estaban tanto esas mujeres secuestradas que eran convertidas en esclavas sexuales. A mí, o sea, me resultaba muy rompedor, ¿no? Tener que aceptar la idea de que mujeres coetáneas a mí estaban siendo convertidas en esclavas sexuales, y quería saber más de qué significaba eso, ¿no? Y por otro lado, también quería contar la historia de esas guerrilleras que lo han perdido todo y que ya no están dispuestas a perder más, y que cogen un arma, ¿no? Y están dispuestas a jugarse la vida para ganar muchos derechos para las mujeres en Oriente Medio, ¿no? Entonces, esas historias convivían con la historia de esta madre occidental cuyo hijo desaparece, ¿no? De alguna forma, para mí, estaban un poco hablando de lo mismo, ¿no? Que al final es como en un contexto de guerra internacional. Mujeres ven como sus vidas y sus relaciones familiares con las personas que más quieren quedan completamente destruidas, ¿no? Y precisamente era un poco el reto de unir esos dos mundos que geográficamente están tan alejados. Ese era un detalle que íbamos viendo en todas las historias reales, ¿no? Que estas personas lo tenían que vivir con mucha vergüenza, ¿no? Y casi en silencio, porque, claro, estaban sufriendo el dolor de la pérdida de un hijo, ¿no? Porque realmente ese hijo desaparece y en cierta forma es como si muere. Pero a la vez no podían compartir ese dolor con las personas de su entorno, ¿no? Porque hay un gran sentimiento de culpa, que es cómo he educado yo a mi hijo, en qué he fallado yo para que se convierta en alguien capaz de matar y de violar, ¿no? Y esa es un poco la reflexión que hace el personaje de Nora Navas, y que realmente estaba ahí, ¿no? Y que cogimos de todas esas historias reales. Es curioso porque vivimos guerras internacionales constantemente, ¿no? Y siempre las sentimos como algo ajeno, hasta que pues pasa un atentado que de repente, ¿no?, llega muy cerca nuestro. Y en este caso también, ¿no? O sea, el personaje de Carlota, que interpreta Nora Navas, es una mujer que vive su día a día, ¿no?, de forma muy, muy despreocupada respecto a los conflictos internacionales, ¿no? Y de repente ves que el dolor y las consecuencias de esa guerra pueden llegar a lo más íntimo, ¿no? Que es a la vida de tu propia familia, ¿no? Y de alguna forma yo quería hacer hincapié en eso también, porque a veces nos parece que por otro lado las mujeres en Oriente Medio tienen que estar más preparadas para sufrir, ¿no?, esas terribles cosas que pasan, ¿no?, porque están en una zona del planeta, ¿no?, donde de vez en cuando van pasando estas cosas. Y no, de alguna forma la cámara está tan cerca de ellas, ¿no?, y vamos entrando en sus historias de forma paralela a la historia que pasa en Barcelona, de alguna forma para entender que como mujer o como persona que vive en Oriente Medio nunca estás preparada para que pasen estas desgracias, ¿no?
De alguna forma lo que yo quería era como abordar unos personajes y ver cómo ellas sobreviven en ese contexto, ¿no? Es un contexto horroroso y terrible, ¿no? Pero yo quería saber cómo se puede sobrevivir el día a día, ¿no? O sea, no es un momento puntual de horror, sino que es estar viviendo allí, ¿no? Y, por ejemplo, esa relación con los hijos, ¿no? Cómo esa madre ya no sufre el dolor físico de las violaciones, ¿no? Sino que lo que padece sobre todo es el horror psicológico de pensar que se puedan llevar a sus hijos, ¿no? Entonces, eso es lo que me parecía como más difícil y más interesante a la vez, ¿no? Y claro, el personaje de la guerrillera, que es una mujer que acaba empoderándose, ¿no? Porque se da cuenta de que es capaz y tiene la fuerza de coger un arma y de defenderse y de defender al grupo, pero al final es una chica que le han arrebatado la familia y que quiere volver a su hogar, que ya no existe, y volver con su familia, pero ya no están, ¿no? Ya no existe esa casa a la que volver, ¿no? Con lo cual en ese proceso es donde ella descubre su fuerza, y sí, para mí era muy interesante poder entrar en esa intimidad. Sí, yo creo que conclusión no, porque además es muy complicado, ¿no? Y de alguna forma la película también lo que quiere mostrar es eso que comentas tú, ¿no? Esas diferentes maneras de vivir la religión, ¿no? Y de vivir la vida, ¿no? Porque al final es algo más que simplemente la religión, ¿no? Y es una actitud hacia el otro, ¿no? Y tú puedes vivir desde el respeto, ¿no? Que es un poco lo que cuenta Nora, que nunca le vio un problema precisamente porque lo hacía desde el respeto, desde la comprensión, ¿no? Y desde la tolerancia, ¿no? Y luego puedes vivirlo desde el maltrato al otro, ¿no? Y desde ese punto en que la religión puede servir de excusa para justificar que alguien pueda convertir a otra persona, ¿no?, en esclavo. Entonces, entre estos mundos, ¿no?, finalmente es algo muy humano, que es la relación que mantenemos con el otro, ¿no? Y ahí es donde cada personaje como está en un sitio del arco, y quería mostrarlo. Y sobre todo, o sea, mostrarlo mucho desde el respeto, ¿no? No llegando pues al punto de decir, guau, es que el Islam, ¿no?, es violencia. No, o sea, en absoluto. Al final se trata de cómo vives y cómo te relacionas con el otro. Sí, ese era el reto desde el principio, ¿no? Porque al final estás hablando de cosas tan duras, ¿no?, que de repente se pueden escapar, ¿no? Y puede ser tan fuerte y tan melodramático, ¿no?, que el espectador se aleja, y de alguna forma el reto era estar muy cerca de ellas, ¿no?, de acompañarlas en todos esos momentos cotidianos, ¿no?, en momentos en los que no pasa mucha cosa, ¿no?, y luego estar allí con ellas también cuando hay cosas muy fuertes, ¿no? Entonces, un poco tejer esas historias de esa forma, pues era el reto, ¿no?, para llegar a momentos de emoción muy fuertes y que no te quedaras fuera como espectador. Está toda la película planteada en plano secuencia, con lo cual la cámara estaba claro que tenía que estar muy cerca del personaje, ¿no?, porque la propuesta era que el espectador estuviera siempre al lado de estas mujeres y que realmente conviviera, ¿no?, en su intimidad, y sí, de ahí también que la cámara esté muy cerca de ellas y vaya, ¿no?, pues avanzando en el día a día y encontrándose ahí también en momentos muy difíciles. A ver, es una película muy dura, muy intensa, ¿no?, porque cuenta realidades muy, muy duras, con lo cual sé que el espectador sale tocado, ¿no?, pero digamos que ya era la propuesta, es decir, que el espectador salga removido, ¿no?, pero que quede ese pozo de reflexión, ¿no?, de pensar.
y sobre todo de haberse sentido muy cerca de las tres mujeres, ¿no? No solo del personaje de Nora Navas porque vive en España, porque su día a día nos resulta más próximo, sino también de las otras dos mujeres, ¿no? Que al final las emociones más básicas, pese a que hablan otra lengua que no entendemos, ¿no? Son muy similares a las nuestras, ¿no? Y poder ver y hacer ese link, ¿no? Esa relación de que al final los seres humanos sentimos y nos relacionamos igual en un lugar del mundo u otro, ¿no? Y esa idea yo creo que es importante y que es básica.